Vamos a hacer ahora otro ejemplo de el gráfico de una función cuadrática utilizando raíces, ordenada al origen, vértice y el eje de simetría. Antes que nada vamos a identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En este caso el valor de A es 1, que es el número que multiplica la x al cuadrado. El valor de B es menos 6 y el valor de C es 5. Teniendo en cuenta esos valores ya podemos decir de antemano, sin hacer ningún cálculo, que la ordenada al origen va a ser igual al término independiente, es decir, al 5, al valor de C. En este caso la ordenada al origen es 5. Vamos ahora al cálculo de las raíces de la función. Recordemos que vamos a utilizar la formulita de Bhaskara, que es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Pido que escriban esta fórmula primero, no la tengan en otro lado y la copien, y no la tengan en otro lado y directamente pongan los números, sino que guíense de esta fórmula y les va a resultar más fácil. x12 va a ser igual a menos, el valor de b es menos 6, va a quedar así, más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 5, sobre 2 por a, que vale 1. Entonces seguimos calculando y esto va a quedar 6 más menos la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado va a quedar 36. Menos 4 por 1 por 5 va a quedar 20. Sobre 2. El resultado de la raíz va a ser 36 menos 20, va a quedar 16 sobre 2. Seguimos acá, x12 va a ser igual a 6 más menos la raíz de 16, que va a ser 4, sobre 2. Y una vez que llegamos a eso, separamos y encontramos las dos raíces. Una de las raíces, x sub 1, que lo podemos tomar con la suma, y la otra raíz, x sub 2, que la podemos tomar con la resta. 6 más 4, 10, sobre 2. Si simplificamos, siempre traten de simplificar el resultado, nos queda que una de las raíces es 5. Y el otro valor de la raíz, 6 menos 4, que va a ser 2 sobre 2. Por lo tanto, la otra raíz va a ser 1. Esas son las dos raíces. Por lo tanto, podemos ir anotando acá. Las raíces serían 5 y 1. Los puntos van a ser el punto 5, 0. Recuerden que en toda raíz la ordenada vale 0. Y el punto 1, 0. Esas van a ser las dos raíces. Vamos a hacer ahora el cálculo del vértice de esa parábola, en donde recordemos que el vértice lo podemos tomar como el punto XY, la X del vértice y la Y del vértice. La X del vértice se puede calcular como menos B sobre 2A, por lo tanto, menos B vale menos 6, sobre 2 por A, que vale 1. La X del vértice podemos trabajar con los signos. 6 positivo sobre 2, por lo tanto la X del vértice va a ser 3. ¿Sí? Y ahora para calcular la Y del vértice, reemplazamos en esta fórmula el valor de la X obtenida. Entonces, esto va a ser X al cuadrado menos 6X más 5. La Y del vértice va a ser igual a, en lugar de X al cuadrado, reemplazamos por 3, porque esa es la abscisa del vértice. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. Por lo tanto, la Y del vértice va a ser 3 al cuadrado, que va a quedar 9, 6 por 3, que va a quedar 18, más 5. Por lo tanto, si hacemos ese cálculo, 9 menos 18 va a quedar menos 9, menos 9 más 5 va a quedar menos 4. Entonces, el vértice
de esta función va a ser el par ordenado 3 de x menos 4 de y. Ese sería el vértice. Y el eje de simetría va a pasar por la abscisa del vértice, o sea que va a quedar x igual a 3. Teniendo estos datos, vamos ahora a hacer la gráfica. Como dijimos recién, teniendo en cuenta esos puntos. La ordenada del origen es 5, entonces marcamos acá la ordenada del origen. Las raíces son 5 y 1, 5 y 1, esas son las dos raíces. Y el vértice es 3 menos 4. Ustedes posiblemente tengan hoja cuadriculada, yo voy a hacer un poquito simulando hoja cuadriculada. El vértice aproximadamente va a estar acá. Y el eje de simetría va a ser ese que marca. Entonces, después, una vez que tenemos marcados los puntos, lo que hacemos es hacer la gráfica, teniendo en cuenta más o menos una forma curva que se vaya abriendo. Y acá, de manera similar, tratando de que las dos ramas sean simétricas con respecto a este eje de simetría. Entonces ya ahora ya está graficada la función. Utilizamos las dos raíces, el vértice, estos dos puntos que son las raíces de la función y este que es la ordenada al origen. Obviamente que tienen que tener en cuenta que el eje de simetría me tiene que dar realmente que la gráfica sea simétrica. Por ahí, si hay algún error en el cálculo, suele pasar esto, por ejemplo, que me da una gráfica así. Si el eje de simetría es este, no puede pasar, porque si es un eje de simetría, las ramas tienen que ser simétricas. Si llega a pasar esto, es porque hay algún error en el cálculo, por lo tanto hay que revisar. Tengan en cuenta eso, la parábola tiene un eje de simetría y ese eje de simetría está siempre. Si me da una función que es una cosa así, no me puede dar eso, porque no es ese vértice, por el vértice no pasa el eje de simetría. El eje de simetría es un detalle que me permite saber si la gráfica está bien hecha, porque si no me da una simetría de las ramas con respecto al eje, hay algún error. Eso me va a permitir volver para atrás, corregir y bueno, mejorar la gráfica después. Sean prolijos en la gráfica y tengan en cuenta que la escala que se utiliza para el eje X sea la misma que la escala que se utiliza para el eje Y. Por ejemplo, si tomo 1 centímetro para el eje X, tengo que utilizar también 1 centímetro para el eje Y. En algún supuesto caso que la ordenada del origen me dé un número grande, qué sé yo, 20, y bueno, podré elegir una escala de 5 en 5, porque depende de las funciones que tengamos, podemos trabajar con la escala. Va a depender mucho de cada situación, pero en general, en estos primeros ejercicios donde estamos trabajando con la realización de la gráfica, conviene que trabajemos con la misma escala. Bueno, espero que les haya ayudado a graficar y para los próximos ejercicios que tengan que hacer, ayúdense con esta guía que los va a ir orientando en los cálculos. Nos vemos en el próximo video.